Caminando hacia la santidad, el podcast católico de Compartiendo la Verdad. Cuaresma y carnavales, ¿qué relación hay? ¿Estás orando de la forma correcta? ¿Tienes dudas acerca de qué es la abstinencia? ¿Sabes cuándo y cómo debes ayunar? Descubre la respuesta a estas preguntas y mucho más en este podcast. Ave María Purísima, los saludo en el amor de Jesús y de María. Hoy vamos a hablar de algo muy importante y son las prácticas cuaresmales, pero no solamente como pilares que debemos tener presentes únicamente durante el tiempo de Cuaresma, sino como camino de preparación, de conversión y de santificación que debemos recorrer por el resto de nuestra vida. Pero antes de empezar, quisiera invitarlos para que me acompañen a hacer esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar a hablar de los pilares de la Cuaresma, que son 3: ayuno, oración y limosna. Pero además de eso, vamos a hablar un poquito también de la importancia del crecimiento en este camino de santidad, es decir, de la conversión. También hablaremos de la diferencia entre ayuno y abstinencia, si son lo mismo, cómo se hacen, quiénes tienen que hacerlo. Y también de un punto muy importante, que es la oración. Pero la oración, si bien es uno de estos 3 pilares, debe ir acompañada de la penitencia. Las dos van de la mano y no solamente en el tiempo cuaresmal, sino que debería ser así en nuestro camino de santidad. Lo primero que tendríamos que hacer es mirar hacia atrás, ver si este año realmente hemos avanzado en este camino de conversión. Ustedes saben que la conversión no es algo que se da en un instante ni de un día para otro, sino que estamos luchando constantemente para mejorar y para algún día llegar a ser santos, como nuestro Padre Celestial es santo y perfecto. Estamos llamados a eso. Pero somos humanos, tenemos caídas, tenemos errores y pecamos. El más justo, es decir, el más santo, porque ustedes saben que la palabra justo no se refiere solamente a quien practica la virtud de la justicia, sino que cuando hablamos de justo, hablamos de alguien que es santo. Entonces, si el más justo comete mínimo 7 pecados al día, pues, ¿qué podríamos decir nosotros, no? ¿Cuántas veces al día no ofendemos al Señor? Por eso es importante trabajar en la conversión. Mirar si el año pasado tal vez vivimos la Cuaresma con más entrega, con más dedicación, con el corazón más dispuesto. O de pronto este año sí hemos mejorado y podemos decir: Señor, bendito seas. Gracias porque me has dado todas las herramientas para que yo pueda trabajar en ser mejor católico, en ser mejor hijo tuyo, en ser mejor hermano, en ser mejor padre, hijo. Bueno, es la lucha que tenemos, ¿no? Ser mejores cada día. Entonces ese es un punto muy importante. Igualmente, como les decía, no es algo que vamos a trabajar solo en la Cuaresma, sino que es algo que diariamente tenemos que hacer. Porque ustedes saben que durante toda la vida vamos a ser tentados por el enemigo y durante toda la vida vamos a tener que luchar y con la gracia de Dios saldremos victoriosos en ese combate espiritual, pero esto no se detiene, no es solamente una lucha del tiempo de Cuaresma y después otra vez nos relajamos y volvemos a la vida que llevábamos. No,
No, realmente tenemos que tomar fuerza en la Cuaresma y a ejemplo de nuestro Señor que con oración y ayuno venció esas tentaciones y con la palabra de Dios, pues nosotros también tenemos que formarnos como imitación de Cristo para salir adelante y trabajar cada día más en nuestro camino de conversión. Entonces la Iglesia nos da 3 pilares. Uno de esos es la oración. La oración no solamente es la oración vocal. A veces nosotros pensamos que si no hacemos oración vocal no hicimos nada en el día. Y realmente, además de la oración vocal, que es muy importante porque el rezo del Santo Rosario es algo que todos los católicos debemos hacer a diario, es un pedido que nos hizo nuestra Madre Santísima, y si nosotros realmente somos católicos y queremos tomarnos este camino en serio, el rosario diario no nos puede faltar. Pero además del rosario, podemos ofrecer otro tipo de oración, como la contemplación. Qué bonito que podamos ir al Santísimo todos los días un ratito. Y si no se puede todos los días, el Señor es tan misericordioso que nos permite hacerlo espiritualmente. Llevar nuestro corazón, hacer como lo recomienda San Ignacio de Loyola, la composición del lugar, cerrar los ojitos un ratito e imaginarnos delante del Señor, adorándolo. A veces ni siquiera tenemos que hablar, solamente estar ahí con Él, acompañándolo, en ese diálogo íntimo que no requiere palabras. Entonces, qué bonito que podamos acompañar al Señor. También podemos tomar un crucifijo en nuestras manos, contemplarlo, o una imagen de la Santísima Virgen María, y también podemos orar de esa forma, o tomar la Santa Palabra. Qué bueno que todos aprendamos y seamos juiciosos en eso, de leer la Santa Palabra todos los días, aunque sea un ratito. Es una buena práctica que muchas veces los católicos no tenemos como tan presente, ¿no? Todos tenemos la Biblia en la casa, pero muchas veces la tenemos abierta en el Salmo 91 o la tenemos de adorno en la casa y nunca la abrimos, nunca la leemos, no leemos los evangelios. Qué lindo que en este tiempo de Cuaresma hagamos el esfuerzo de leer los evangelios. Qué mejor forma de conocer a Cristo, nuestro Señor, que a través de los evangelios. Es una muy buena práctica de oración. Voy a leerles algo que dice el santo cura de Ars en uno de sus sermones. Y lo voy a leer porque no quiero que se pierda nada de la riqueza de lo que este gran santo de la Santa Iglesia Católica nos enseña. Dice así: nada más consolador para nosotros que las promesas que Jesucristo nos hace en el Evangelio. Al decirnos todo cuanto pidamos a su Padre en su nombre, nos será concedido. No contento con esto, no solamente nos permite pedirle lo que deseamos, sino que nos insta a ello. Qué hermoso esto que nos regala el santo cura de Ars, que además es tomado de la palabra. Pero vemos esa misericordia de nuestro Padre Celestial, que no solamente nos dice: pedid y se os dará, tocad y se os abrirá, buscad y hallaréis, sino que nos da esa confianza como hijos, porque todo bautizado es hijo de Dios, somos hijos adoptivos del Señor por nuestro bautismo. Entonces nos da esa confianza de acercarnos como hijos a un Padre bueno, un Padre misericordioso, un Padre generoso, para pedirle. Así que aprovechemos no solamente el tiempo de Cuaresma, pero que sea un buen momento para empezar a pedirle a nuestro Señor con fe, como lo dice el apóstol Santiago en su carta. Hay que pedir con fe, creer realmente que lo que pedimos nos ha sido concedido. Obviamente sabemos que el Señor nos va a conceder lo que en su voluntad sabe que es bueno para nosotros, porque nunca Dios nuestro Señor, Dios uno y trino, nos va a conceder algo que haga mal a nuestras almas o que nos lleve a perdernos. Él solamente nos va a conceder lo que sabe que es bueno para nosotros, lo que nos va a llevar a la salvación. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Entonces, qué bonito que esta Cuaresma pidamos con fe por la salvación de nuestros familiares, por la conversión de tantas personas, por el fin del aborto, por nuestra propia conversión y salvación.
Dice también el santo cura: ¿qué cualidades ha de reunir la oración para ser agradable a Dios y meritoria para el que la hace? Para mostraros el poder de la oración y las gracias que del cielo nos alcanza, os diré que por la oración es como los justos han tenido la dicha de perseverar. Esto está muy relacionado con lo que estamos hablando de la conversión. La oración es para nuestra alma lo que la lluvia para el cielo. Abonad un campo cuanto os plazca. Si falta la lluvia, de nada os servirá cuanto hayáis hecho. Así también, practicad cuantas obras os parezcan bien. Si no oráis debidamente y con frecuencia, nunca alcanzaréis vuestra salvación. Pues la oración abre los ojos del alma, hace sentir la magnitud de su miseria, la necesidad de recurrir a Dios y de temer su propia debilidad. Padre Pío también nos decía que la oración es la llave del corazón de Dios. Entonces vemos cómo los santos con diferentes palabras nos enseñan lo mismo, la importancia de orar todos los días, porque es la forma en la que nos comunicamos con Dios. Les decía que no siempre tiene que ser solo oración vocal. Hay personitas que a veces tienen muchas devociones en el día y de pronto alguien necesita ayuda de esta persona y le decimos, no puedo, estoy rezando. Tenemos que discernir muy bien esto porque podemos faltar a la caridad. Y recuerden que nosotros seremos juzgados en la caridad. Entonces, si bien el rosario no nos puede faltar, también tenemos que discernir, uno, no caer en gula espiritual. Y dos, que si hay oraciones que no son obligatorias y en ese momento una persona nos dice necesito ayuda o necesito hablar con alguien, necesito desahogarme, pues no vamos a dejar de escuchar a esta persona ni de ayudarle, porque tiene mucho mérito un acto de bondad y de caridad que también se nos pide en la Cuaresma, y no solo en la Cuaresma. Las obras de misericordia son muy importantes para nuestra santificación. Entonces, tenemos que discernir muy bien esto. O si tenemos que cumplir con una obligación en el trabajo, que decía San Benito, ora et labora, ofrezcamos nuestro trabajo, ya sea en la oficina o quienes estén en casita haciendo el trabajo en casa, pues ofrecer ese trabajo en casa del cuidado de los hijos, de la casa, con amor, como oración. Pero recordemos que tenemos que discernir muy bien esto. Primero, la caridad y primero los deberes de Estado. Si eres una persona casada, tu esposo o esposa, tus hijos y la casa. Y si eres soltero, Dios y tu familia. Obviamente los casados, lo primero es Dios, ¿no? Dios, después el cónyuge, después los hijos, después la casa. Y el soltero, siempre para todos, lo primero va a ser Dios. Y después de Dios, pues, si vive con sus padres, pues sus padres, sus hermanos y demás familiares, después de los hermanos, después los amigos, todo tiene un orden. Dios es un Dios de orden. Dice el santo cura, decimos que todos los pecadores, salvo extraordinario e insólito milagro, se convirtieron por la oración. Por más que seamos pecadores, si recurrimos a la oración y la practicamos debidamente, podremos estar seguros de que Dios nos ha de perdonar. Esto es muy importante, practicar debidamente la oración. Está muy relacionado con lo que les estaba hablando hace un momento y les recomiendo, si tienen de pronto el libro El combate espiritual, en uno de los capítulos habla cómo el demonio empieza a tentarnos también con las cosas espirituales. Cuando ya el alma deja de caer en otros pecados, el demonio nos empieza a tentar con cosas espirituales para hacernos desviar de cumplir con lo que Papito Dios quiere, de cumplir con la voluntad de Dios. Entonces empezamos a imponer nuestra voluntad, convencidos de que estamos haciendo algo muy bueno porque es algo espiritual. Pero realmente, ¿es esa la voluntad de Dios? Siempre tenemos que ponerlo todo en discernimiento. Quiero compartir con ustedes lo que dice el libro El combate espiritual para que quede muy claro y para que podamos tener suficiente discernimiento y logremos identificar cuando lleguen esas tentaciones del maligno. Dice así: existe otra trampa contra nuestra vida espiritual
y es que durante la oración se nos llene la cabeza de pensamientos grandiosos y hasta curiosos y agradables acerca de futuros apostolados y trabajos por las almas, y en vez de dedicar ese tiempo precioso a amar a Dios, a adorarlo, a pensar en sus perfecciones, a darle gracias y a pedirle perdón por nuestros pecados, nos dediquemos a volar como vanas mariposas por un montón de temas que no son oración y aún como moscardones a volar con la imaginación por los basureros de este mundo. Si bien es una tentación que a veces nos cuesta un poquito detectar, yo creo que a todos nos ha pasado, que estamos orando y terminamos pensando en proyectos, en cómo voy a hacer este apostolado para ayudar, cómo quiero evangelizar así, quiero hacer esto, esto y esto, y al final terminas distrayéndote, dejando la comunicación con Dios, dejando de poner a Dios en el centro para ponerte a ti mismo y a tus proyectos en el centro. Entonces hay que tener mucho cuidado con este punto. Por otra parte, también es importante orar y también es importante hacer obras, pero hay personitas que se dedican a hacer solamente obras exteriores y tal vez piensan que esta es la forma de llegar a la perfección y a la santidad. Y con respecto a esto, el libro nos dice lo siguiente, hablando de estas personitas. Y cuando se les dice que lo importante no es tanto el número de oraciones y devociones que tienen, sino la calidad y el amor a Dios y al prójimo que hay en esas prácticas de piedad, se enojan y se turban y se llenan de inquietud y no aceptan esto de ninguna manera. Y más adelante nos dice, no consiste la perfección, pues, en dedicarse a muchas obras exteriores, pues como dice San Pablo, aunque yo haga las obras más maravillosas del mundo, si no tengo amor a Dios y al prójimo, nada soy. Entonces siempre tenemos que tener presente que la caridad es lo más importante y que esa ayuda al prójimo también es una forma de oración. Retomemos ahora la lectura de lo que nos dice el santo cura de Ars. No nos extrañe, pues, que el demonio haga todo lo posible para movernos a dejar la oración o practicarla mal, pues sabe mejor que nosotros cuán temible sea ella al infierno, y cómo es posible que Dios pueda denegarnos lo que le pedimos al orar. ¿Cuántos pecadores saldrían del pecado si acertasen a recurrir a la oración? Muchas veces sentimos desánimo, nos da pereza, es que sería más chévere ver televisión, sería más chévere ir a verme con mis amigos, o tal persona me había llamado y tan rico que es hablar con esta persona, entonces pues voy a ser caritativo, voy a llamar y voy a hablar y después sí rezo. Ahí también hay que discernir. Vas a hablar porque esta persona necesita un consejo, necesita tu ayuda, está enferma, está en grave peligro, tanto físico o espiritual puede ser, porque hay personas que pueden caer en un pecado si no estamos ahí para aconsejarles. O vas a hablar porque vas a chismosear. Eso hay que discernirlo muy bien y tener mucho cuidado con este tipo de cosas. En ese caso, lo que tenemos que hacer es vencernos a nosotros mismos y decir, no, lo que realmente es provechoso para mi alma en este momento es entrar en comunicación con Dios, porque el demonio es muy astuto y nunca nos va a tentar con cosas que nos desagraden, siempre nos va a tentar con cosas que nos agradan. Entonces tenemos que estar vigilantes, como nos pide la palabra, pedir mucho Espíritu Santo para que el Señor nos ilumine y sepamos entender cuál es su voluntad, realmente qué es lo que tenemos que hacer para agradarle. Por eso es tan importante la oración. Hay gente que dice, no, yo sé que es Cuaresma, pero es que estoy muy ocupado por mi trabajo, por esto y por lo otro. Realmente, ¿sí estás muy ocupado o no quieres sacarle tiempo a la oración? Yo creo que hay gente que vive muy ocupada, que tiene muchas responsabilidades y aún así siempre tiene tiempo para la oración, porque acordémonos que el dueño del tiempo es Dios, no somos nosotros los dueños del tiempo. Si tenemos un trabajo es porque Dios nos ha dado la gracia de tener un trabajo.
Si tenemos una familia es porque Dios nos da la gracia de tener una familia. Entonces no podemos ser desagradecidos, ni podemos poner por encima de Dios algo que no es más importante que Él. Y es que nada es más importante que Dios. Entonces, si vas a la oficina en tu auto, en tu coche, pues pones el Santo Rosario en audio. Ahora es tan fácil, tenemos tantas herramientas, aplicaciones, audios. Podemos entrar en oración con el Señor cuando vamos manejando. O si vas en el transporte público, te pones los audífonos. Pero estoy segura que todos podemos sacarle un tiempo a Dios. Siempre hay tiempo para Dios. Que estás enfermo, postrado en tu cama, no tienes fuerzas. Ofrece tu enfermedad, ofrécela. Pídele a alguien que rece el rosario a tu lado, aunque tú no seas capaz de contestar por la debilidad. Seguramente que hay un familiar, una persona que te quiere mucho, que va a orar por ti y que puede sentarse a tu lado a rezar el rosario, y te aseguro que ese rosario te va a fortalecer. Entonces, no saquemos excusas. No digamos que no tenemos tiempo para la oración, porque todos, absolutamente todos, podemos sacar tiempo para orar y para entrar en diálogo, intimidad con el Señor. Dice el santo cura: todos los condenados se perdieron porque no oraron o porque oraron mal. De lo cual deduzco que sin la oración habremos de perdernos por toda una eternidad. Esto lo tenemos que entender bien. Este es un tema que vamos a tratar en otro podcast. El infierno es eterno. Quien entra no sale. No hay fin. Estamos jugándonos la eternidad. Si a veces cuando estás aburrido no ves la hora de que algo termine, o cuando estás enfermo no ves la hora de sanar, imagínate lo que es estar sufriendo los tormentos más espantosos durante una eternidad. Porque es así. El infierno existe, es real y el sufrimiento es terrible. Y lo vamos a ver en otro podcast donde vamos a tocar este tema puntualmente. El infierno, los castigos en el infierno, cómo es el fuego del infierno y por qué es eterno el infierno. Es algo muy delicado, nos estamos jugando toda una eternidad. Somos nosotros los que decidimos. ¿Queremos estar gozando de la gloria de Dios en el cielo o queremos ir al infierno? Nosotros decidimos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y ya sabemos que la oración es una herramienta muy importante para luchar y para alcanzar la salvación. Retomamos. Con la oración bien hecha tenemos la seguridad de salvarnos. Oración bien hecha, de corazón. Preferible que hagas una Ave María de corazón a que estés refunfuñando y haciendo 20 devociones, pero de mala gana. Los santos estaban de tal manera convencidos de la eficacia de la oración que no contentos con dedicarse a ella durante el día, empleaban tal ejercicio noches enteras. ¿Por qué pues sentimos tanta repugnancia de una práctica tan dulce y consoladora? Es porque la hacemos mal y nunca hemos sentido las delicias que en ella experimentaban los santos. Yo les aseguro y doy testimonio de eso, que el Santo Rosario nos cambia la vida. El Santo Rosario puede alcanzar milagros que realmente nunca llegamos a imaginar, pero de la mano de nuestra Santísima Madre, la Santísima Virgen María, nos enamoramos de la oración. Conozco muchas personas que me dicen: yo me aburría, no me gustaba orar, qué pereza, porque de chiquito me obligaban, porque había una viejita que no le entendía nada cuando rezaba. Bueno, tantas historias que uno escucha, ¿no? Pero la gente que abre el corazón, que reza el rosario de corazón, todas esas personas coinciden en decir algo, y es: ya no puedo pasar un día sin rezar el rosario, me hace falta, necesito rezar el Santo Rosario, ya hace parte de ti. Y el Santo Rosario te trae paz. El Santo Rosario es una oración de intercesión muy, muy poderosa. Entonces,
Enamorémonos del Santo Rosario. Yo les aseguro que si una persona reza el rosario de corazón y le abre ese espacio a la Santísima Virgen María, se enamora del rosario y ya no puede dejar de rezar el rosario todos los días. Es que Dios te enamora y la Santísima Virgen te enamora. Entonces no hay excusas para decir que no vamos a orar. Bueno, ahora les voy a leer algo que escribió un doctor de la Iglesia, San Alfonso María de Ligorio. Dice así: replicará el pecador que aún es joven. ¿Eres joven? Dios no cuenta los años, cuenta las culpas. Y este tema también lo vamos a ver cuando hagamos el podcast del infierno, que no son los años, son las culpas. Y en esta medida de pecados no es igual para todos. A uno perdona a Dios 100 pecados, a otro 1000. Otro, al segundo pecado, se verá en el infierno. ¿Y a cuántos condenó en el primer pecado? Refiere San Gregorio que un niño de 5 años, por haber dicho una blasfemia, fue enviado al infierno. Y según la Virgen Santísima reveló a la bienaventurada Benedicta de Florencia, una niña de 12 años por su primer pecado fue condenada. Otro niño de 8 años de edad también en el primer pecado murió y se condenó. Entonces, tengamos mucho cuidado, enseñemos a nuestros niños a orar. No nos puede faltar la oración al levantarnos, salirnos a dormir, al tomar los alimentos. Dios tiene que estar presente en nuestra vida todo el tiempo. Es duro, y esto lo vamos a ver también cuando hablemos del infierno con mayor detenimiento, pero Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce cuánta maldad o cuánta bondad hay en un corazón, y todo lo hace por misericordia. Y lamentablemente hay personitas que seguramente iban a hacer mucha más maldad, que no se iban a convertir, por más que Dios les mandara oportunidades de arrepentirse. Y si ustedes leen los sermones del Santo Cura, y si leen a San Alfonso en el libro Preparación para la muerte y la eternidad, van a ver eso, que muchas almas mueren rechazando los auxilios divinos, blasfemando. Dios sabe qué hay en cada corazón. Por eso es importante que todos los días oremos, pidamos perdón a Dios, porque lo ofendemos mucho, mucho. A veces hay gente que dice: yo no cometo pecado, yo no robo, yo no mato, yo no le hago daño a nadie. ¿Será cierto? Yo creo que no, porque muchas veces con la lengua matamos a nuestro prójimo. Hay gente que dice: yo no robo, pero no solamente robar cosas materiales, a veces robamos la paz, le robamos el tiempo a otros, la tranquilidad. Entonces tenemos que ir meditando en estas cosas, reflexionando y pidiéndole a Dios a través de la oración que nos deje ver la miseria de los pecados que nosotros cometemos, para poder reconocer nuestras culpas con humildad y, por supuesto, acercarnos al sacramento de la confesión, que es muy importante, porque si nosotros no nos confesamos, si no limpiamos nuestras almas, no podemos aspirar a una conversión verdadera. Entonces la oración nos da a través de la oración Dios nos da esa gracia para que sintamos el arrepentimiento, reconozcamos nuestros pecados, las ofensas que le hacemos, y nos acerquemos a la confesión para alcanzar una verdadera conversión. Entonces, aunque no vamos a ahondar mucho en el tema de la confesión, porque es bastante extenso y nos daría para un podcast completo, sí quiero decirles que es muy importante, muy importante, que esta Cuaresma hagamos un examen de conciencia exhaustivo, ojalá ante el Santísimo si fuera posible, y hagamos una confesión de vida. Si no la han hecho, háganla. Es muy liberadora. El Padre Amor decía que una buena confesión, Padre Amor, la mayoría de ustedes deben saberlo, pero si alguien no lo sabe, fue un gran exorcista del Vaticano, tiene muchos libros publicados,
y fue formador de exorcistas también. Y él decía que una buena confesión, una confesión de verdad de corazón y bien hecha, es como si le hicieran a alguien 3 exorcismos seguidos. Así que es muy liberadora. Dejo esta invitación abierta para que ustedes se preparen con un examen de conciencia y se acerquen a ese sacramento que da tanta paz. Realmente es muy importante. Vamos a hablar ahora del ayuno y de la abstinencia. Pero entonces vamos a leer lo que nos dice el Código de Derecho Canónico en cuanto al ayuno y la abstinencia. Está en el capítulo 2 de los días de penitencia. Dice el canon 1249. Todos los fieles, cada uno a su modo, están obligados por ley divina a hacer penitencia. Sin embargo, para que todos se unan en una práctica común de penitencia, se han fijado unos días penitenciales, en los que se dediquen los fieles de manera especial a la oración, realicen obras de piedad y de caridad, y se nieguen a sí mismos, cumpliendo con mayor fidelidad sus propias obligaciones y, sobre todo, observando el ayuno y la abstinencia a tenor de los cánones que siguen. Está muy relacionado con lo que estábamos hablando, que es muy importante que nosotros hagamos obras de misericordia y también actos penitenciales, porque eso nos ayuda al crecimiento. Todas las prácticas ascéticas nos ayudan a ser más espirituales, y ustedes saben que en la palabra también está que hay demonios que solo se van con oración y ayuno. Entonces, si bien cada uno puede ofrecer diferentes penitencias, como bañarse con agua fría, o que si se metió una piedrita en el zapato, pues me la voy a aguantar un ratito, no la voy a sacar inmediatamente para mortificarme un poco, que si está haciendo calor, pues me voy a dejar el suéter que tengo puesto 5 minutos más, aunque sean pequeños ofrecimientos. Todo eso es importante y nos ayuda en el camino de la santidad, y lo podemos ofrecer para el bien, santificación y conversión de otras almas. Una mamá que es ejemplar es Santa Mónica. Cuánta penitencia, sufrimiento, lágrimas no ofreció esta mamá por la conversión de su hijo, y qué gran santo es San Agustín, qué gran santo. Así que podemos orar y ofrecer pequeños sacrificios para que Dios le dé herramientas y oportunidades de conversión a otras personas por las cuales nosotros estamos ofreciendo. Y qué bonito, esto es un acto de misericordia inmenso, que Dios obra a través de nosotros cuando nosotros decimos: sí, Señor, queremos ser pequeños instrumentos de tu misericordia. Hoy me duele la cabeza, no me voy a quejar, te lo voy a ofrecer con todo el amor por la conversión de tal persona o de mi familia, o incluso de gente que no conocemos. Si a veces hay políticos que nos cuesta un poquito, pues ofrezcamos por ellos. Juzgar no ayuda a nada. Orar y ofrecer por ellos pequeños actos y sacrificios y actos penitenciales, eso sí que ayuda. Entonces vamos a ver los cánones que nos dicen. Canon 1250. En la Iglesia Universal son días y tiempos penitenciales todos los viernes del año y el tiempo de Cuaresma. Y ahora el canon 1251 nos va a explicar algo que es muy importante y que a veces nosotros no conocemos, precisamente porque no leemos mucho y no conocemos lo que la Iglesia manda. Por ejemplo, el Código de Derecho Canónico, los laicos sinceramente poco lo leemos. Entonces dice el canon 1251, todos los viernes del año, no solo Cuaresma, todos los viernes del año, a no ser que coincidan con una solemnidad, debe guardarse la abstinencia de carne. Carne es carne roja y aves, o sea, ni pollo ni carne ese día, o de otro alimento que haya determinado la conferencia episcopal. Generalmente es pollo y carne, a menos que la conferencia episcopal emita un comunicado donde diga que hay otro alimento que no se debe consumir. Dice también este canon: ayuno y abstinencia se guardarán el miércoles de ceniza y el viernes santo. La mayoría de los católicos no sabemos que ningún viernes del año debemos comer ni carne ni pollo. Podemos comer huevos, legumbres,
podemos hacer ayuno a pan y agua. Y si comemos carne, digamos que alguien cumple años y nos invita y es pollo, y no podemos faltar a la caridad. Lo que les decía hace un rato, la caridad prima. Entonces, ¿qué nos permite la Santa Iglesia? Comer pollo o comer carne ese día, pero tenemos que ofrecer a cambio una pequeña penitencia, o por ejemplo, también puede ser, Señor, me hicieron esta invitación, no puedo despreciar a esta persona porque faltaría la caridad, voy a comerme este pollo o esta carne, pero voy a ofrecer otro Santo Rosario el día de hoy con mucho amor a cambio de haber comido carne. O por ejemplo, qué sé yo, no te gusta el frío, pues aguantar un poquito de frío. Pero sí hay que ofrecer algo a cambio de haber comido carne o pollo el día viernes. Puede ser una oración o puede ser un pequeño sacrificio. Entonces vamos a ver. Ayuno de abstinencia, las dos cosas. Ayuno de abstinencia, ¿cuándo nos pide la Iglesia? El miércoles de ceniza y el Viernes Santo. 2 días al año. La Iglesia no nos pide más. 2 días al año. Que si tú quieres, puedes ofrecer ayuno y abstinencia otros días. Si en tu corazón está que los miércoles, todos los miércoles del año quieres ofrecerlo, bendito sea Dios. Pero que la Iglesia te pida solo 2 días al año. Entonces, aquí hay algo muy importante y es, ¿qué pasa si yo no me di cuenta que era miércoles de ceniza, mi esposo se fue al trabajo y era ayuno y abstinencia y yo le envié comida como cualquier día del año? Si fue por descuido, por desconocimiento, por olvido, sin mala intención, no es pecado mortal. No es pecado mortal. Pero si una persona dice, ay, es que hoy es Viernes Santo, entonces hoy le voy a gastar hamburguesa a todos mis amigos o me los voy a llevar a un rodicio brasilero para que comamos carne porque esos católicos no me gustan y porque yo no creo en... Ahí es pecado mortal. Cuando se hace con maldad, cuando se hace con intención de ofender a la Santa Iglesia y desobedecer a propósito, haciendo lo contrario, para ofender al Señor y a nuestra Santa Madre Iglesia, ahí sí es pecado mortal. Pero si fue por descuido, porque no me acordé, no sabía, no es pecado mortal, es venial. Pero pues para más tranquilidad, si de pronto tú dices, no, prefiero comentárselo al sacerdote, está muy bien, se lo comentas en la confesión. Entonces, Canon 1252. La ley de la abstinencia obliga a los que han cumplido 14 años. La del ayuno a todos los mayores de edad hasta que hayan cumplido 59 años. Cuiden, sin embargo, los pastores de almas y los padres de que también se formen un espíritu auténtico de penitencia, quienes por no haber alcanzado la edad no están obligados al ayuno o a la abstinencia. Si tienes niños menores de 14 años, pues desde pequeños enséñales, diles, mira, hoy voy a hacer pescado para toda la familia porque es viernes de Cuaresma y la Santa Iglesia nos recomienda no comer carne. Y los niños se van a ir acostumbrando. Claramente no van a ayunar, pero tú sí puedes ayunar y decirles, mira, cuando tú seas más grande, la Iglesia manda que hagamos ayuno 2 días del año, que son miércoles de ceniza y Viernes Santo. Como yo soy mayor de edad, no estoy enfermo, y no tengo un trabajo que me exija mucho esfuerzo físico, o no estoy embarazada, pues hoy voy a ayunar. Y así vas educando a tus hijos y a los niños que te rodean, e incluso a adultos que no conocen, porque estamos llamados a evangelizar. Entonces, aquí es importante algo. La abstinencia es no comer carne, ni carne de cerdo, ni de vaquita, ni pollo, a partir de los 14 años y el resto de la vida. Y el ayuno, ¿qué pide la Santa Iglesia? La Santa Iglesia nos pide que 2 de las comidas del día sean chiquititas y una sea como la tomas habitualmente. Por ejemplo,
Al desayuno, una infusión o un té y una galletita o una tostada. El almuerzo, digamos que es un viernes, entonces Viernes Santo, pues vas a comer un poquitito de pescado muy chiquito y vas a comer, no sé, un poquito de arroz y vas a comer, digamos, qué sé yo, un poquito de aguacate y un vasito de jugo, por ejemplo. Y la cena, pues te vas a tomar otra infusión y ya está. Entonces, la iglesia, ¿qué pide como tal? La iglesia nos pide que las porciones que disminuyamos, sumadas, no sean igual de grandes en la que vamos a comer más, que normalmente es la hora del almuerzo. Eso nos pide la iglesia. Pero hay otras prácticas de ayuno que son prácticas ascéticas muy importantes y que vale la pena hacer. Entonces, puedes hacer el viernes a pan y agua si no tienes problemas de salud, si no estás en embarazo o si tu trabajo no te exige que físicamente te esfuerces mucho, porque pues obviamente también la Santa Iglesia tiene en cuenta a estas personas y si hay una persona enferma, pues obviamente la Iglesia no le va a pedir ayunar. Ya está ofreciendo su enfermedad y ojalá lo hagamos, el ofrecimiento de la enfermedad y de las dificultades. Es importante ofrecerlo. Si hay alguien en embarazo, pues obviamente su bebé se tiene que alimentar bien, entonces esta persona no está obligada. O las personas que trabajan y que sus trabajos pues requieren mucho esfuerzo y tienen que estar cargando cosas, o el trabajo en el campo, rayo de sol a pleno mediodía, pues estas personas tienen que alimentarse bien para no enfermarse, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y el 5.º mandamiento, no matarás, pues también aplica ahí en que tenemos que cuidarnos. Y la iglesia, que es madre, lo sabe. Por eso no están obligadas estas personitas. Entonces, les hablaba de las prácticas de ayuno que son muy importantes y que muchas personitas las hacen. Hay personas que por petición de nuestra madre en Medjugorje, ustedes saben que Medjugorje no está aprobada por la Santa Iglesia, pero tampoco la Santa Iglesia se ha manifestado diciendo que no sea auténtica, está en estudio. Pero a través de Medjugorje se nos ha hecho una invitación que es ayunar miércoles y viernes, y es una buena práctica ayunar a pan y agua, tanto al desayuno, al almuerzo y a la cena, los días miércoles y viernes. No todo el mundo lo hace, pero quienes tengan permiso de su director espiritual o hablen con un sacerdote cercano que los conozca, que sepa si ustedes pueden hacer o no esta práctica, pues bendito sea Dios si pueden hacerla. Hay otro ayuno que es muy bonito. Conozco muchas personas que lo han hecho. Es un ayuno que también trae mucha liberación, y hay un sacerdote que es fantástico, que es el padre Claudio Barbut, que ha invitado a muchas personas alrededor del mundo a hacer este ayuno, y quienes lo puedan hacer, hablen con su director espiritual o con su sacerdote amigo o cercano de confianza, y son 40 días de ayuno a pan y agua. Mi consejo es que siempre le digan al Señor: Jesús, ¿quieres ayunar en mí? Créanme que Él da la fuerza, y cuando menos piensen ya pasaron los 40 días, e incluso hay almas que quieren seguir ayunando. Hay gente que ayuna los 46 días, 40 días más la Semana Santa. Conozco personas que han ayunado hasta 70 días a pan y agua y que han estado más radiantes, con mejor salud. Cuando Jesús quiere ayunar en alguien, le da la fortaleza, el tiempo pasa rapidísimo y la persona no se enferma. De hecho, conozco a alguien que no bajó de peso. Hay personas que incluso que estaban muy flaquitas subieron de peso, y hay personas que sí han bajado bastante de peso. Yo creo que cada quien baja o sube lo que Dios quiere, o definitivamente no baja ni un gramo. Es una práctica muy bonita. Y hay muchas personas que dan testimonio de milagros a través de esta práctica del ayuno de los 40 días a pan y agua. También está el ayuno de San Pablo, que son 3 días
sin nada de alimento y sin agua. Hay personas que lo hacen y lo hacen con frecuencia, pero como les digo, es bueno consultarlo con el director espiritual o con un sacerdote que los conozca, que lo ponga en oración, en discernimiento y les diga definitivamente lo puedes hacer o mira, mejor te propongo esta otra práctica. Porque la iglesia no nos lo pide. La iglesia nos pide lo que está en el Código de Derecho Canónico. De hecho, miren lo que dice el Canon 1253. La Conferencia Episcopal puede determinar con más detalle el modo de observar el ayuno y la abstinencia, así como sustituirlos en todo o en parte por formas de penitencia, sobre todo por obras de caridad y prácticas de piedad. Eso es muy importante que lo tengamos presente. Otro tipo de ayuno es el ayuno de Daniel. Son 21 días sin comer nada de dulce, ni harinas, ni proteínas, ni lácteos. Ese es otro tipo de ayuno que también es una práctica ascética pues muy importante, ¿no? Entonces, tengamos esta claridad. Abstinencia a partir de los 14 años y hasta el final de nuestros días. Y es, como la palabra lo dice, abstenernos. ¿De qué? De comer carne, ya sea roja o ya sea pollo. Ayuno. ¿Qué nos pide la iglesia? 2 días. 2 días, miércoles de ceniza y viernes santo. Y es reducir 2 porciones que pueden ser, normalmente son el desayuno y la cena, que entre ellas no sean igual de grandes a la otra porción que tomamos, que es del almuerzo, que va a ser, sí, como lo que usualmente comemos, pero tengan en cuenta que sin pollo ni carne, debe ser pescado o legumbres o huevo, también se puede comer. Y es importante también que se tenga en cuenta que hay otras prácticas de ayuno que si bien no están en el Código de Derecho Canónico, pues no está mal hacerlas, que son las que les mencioné. El ayuno a pan y agua, el ayuno de Daniel, el de San Pablo o el que nos recomienda nuestra madre en las apariciones de Medjugorje. Algo muy importante con respecto al ayuno, no hay que tomar nada entre comidas. Hay gente que en la mañana, tipo 9 de la mañana, come una fruta, se toma un yogur, o en la tarde, no sé, se come un pastelillo o un sándwich. No, en días de ayuno, no. El desayuno, algo muy chiquito, como les explicaba, una infusión y una tostadita, nada más. El almuerzo, lo que usualmente comería la persona, nada más. Y en la noche, la cena, puede ser una infusión y una tostadita. Bueno, eso en cuanto a ayuno y abstinencia, espero que les haya quedado claro. Algo muy importante es para nosotras las mujeres, por ejemplo, el hacer silencio. Es difícil, pero algo que proponen algunos sacerdotes, entre ellos el padre Carlos Spahn, director y fundador de Frisidim, es que tratemos de pasar al menos una mañana sin hablar. Y yo sé que para nosotras es algo muy difícil, pero precisamente ahí está el valor de esta penitencia, ¿no? Y los hombres, bueno, hay muchas penitencias que pueden hacer. Por ejemplo, llegan del trabajo cansados y sentarse a escucharnos con atención, pero de verdad ponernos cuidado a todas las cosas que les contamos, porque nosotras solemos hablar mucho más que ustedes, pues es una buena penitencia también. Cuando nos digan algo que no nos gusta, pues tratemos de guardar silencio, tratemos de ser pacientes. No, si nos da rabia, no contestemos, quedémonos callados, eso es muy difícil. Hay una obra de misericordia que es soportar con paciencia los defectos del prójimo y es muy difícil, pues qué buena penitencia tenemos para la Cuaresma. Hay muchas penitencias que podemos ofrecer. Hay gente que de pronto una noche no duerme en la cama, sino duerme en el piso. Para los casados es importante que lo dialoguen con su cónyuge. Si el esposo o la esposa no están de acuerdo con eso y eso va a generar conflictos, pues no lo hagan, hagan otra cosa, báñense con agua fría, o si no les gustó mucho, qué sé yo, la cena que hizo la esposa, pues
nada, no decir nada, comérsela con amor y pues no decir, esto no me gustó, sino guardar silencio y ofrecer, Señor, esto no estaba tan rico como yo quería, pero bueno, lo voy a ofrecer por amor a ti. Hay muchas penitencias que podemos hacer. Ponernos de rodillas en la oración y poner los brazos en cruz, y cuando empiezan a doler un poquito los brazos, mantenerlos y aguantar lo que más podamos. Es una buena práctica también. Si nos duele la cabeza hoy, pues no nos quejemos, ofrezcámoslo con amor. Señor, no me voy a quejar de este dolor de cabeza, te lo voy a ofrecer por la conversión de los pecadores. Vivimos en el 5º piso de un edificio, pues nos vamos por las escaleras y no tomamos el ascensor. Obviamente, si la persona está enferma y no puede subir las escaleras, pues que tome el ascensor. Pero si tenemos la capacidad de subir por escaleras sin necesidad del ascensor, pues subimos por escaleras. Que voy a un lugar que es cercano a mi casa y tengo mucha pereza, me voy a tomar un taxi, pues no, camino. Si no tengo afán de llegar, por supuesto, pues camino y ofrezco caminar y no tomar el taxi. Son muchas cosas las que podemos ofrecer y cosas pequeñas que tienen mucho valor para el cielo. Vamos a hablar de la limosna. La limosna no solamente es el dinero, la limosna también pueden ser obras de caridad, pueden ser prácticas de piedad. Es importante ayudar a los necesitados, sí, pero yo les aconsejo que si van a dar dinero, lo den a la iglesia, que lo va a administrar santamente. Hace unos años una persona me decía que no éramos caritativos cuando no dábamos dinero en la calle, porque alguien de su familia le había dicho que siempre que nos piden, pues tenemos que dar. Sin embargo, algo que he entendido con los años es que muchas veces hay personas que piden en la calle que realmente no necesitan, y estaríamos acolitándoles esa mentira y estaríamos acolitándoles el aprovecharse de su prójimo para generar lástima. Acá en mi país, en Colombia, lamentablemente hay una situación muy dura, que es que hay personas alquilando niños. Entonces hay papás que lamentablemente prestan sus hijos, no los prestan, los alquilan, porque les pagan por el tiempo que permiten que otras personas tengan a sus hijos en la calle para generar lástima y pedir dinero. También hay personas que maltratan a los niños, que incluso les dan a tomar sustancias para drogarlos, y así pues no tienen que darles comida a lo largo del día. Es algo inhumano. Y por eso yo les digo de corazón que cuando vayan a dar dinero en la calle lo disciernan muy bien, porque a veces las personas que piden no tienen un propósito bueno, y hay personas a las que les das unas galletas y se enojan, o les das una prenda de vestir y no es eso lo que quieren dinero. Entonces muchas veces dejan las cosas tiradas en la calle. Eso pasa mucho aquí en mi país, lamentablemente, o la comida la tiran a la calle también porque están esperando que les des dinero, y eso no está bien. Eso no está bien, y nosotros tenemos que evangelizar, no podemos volvernos reo del pecado de esas personas. Un ejemplo concreto es algo que sucedió ayer en una parroquia a la cual fui a misa. Hay un grupo de personas que antes de que empiece la Santa Eucaristía, e incluso antes de que termine, porque no esperan la bendición del sacerdote, sino que desde antes se salen a pedir dinero, se ubican en la entrada principal, y a todas las personas que ingresan al templo pues les piden algo. Un señor en particular, el cual ha recibido no solamente ayuda económica por parte de los feligreses, sino también del párroco y demás sacerdotes que están allí, entró a la misa y empezó a hablar en voz alta, y viendo que nadie le ponía cuidado, se levantó y empezó a gritar, insultando al sacerdote. Y fue muy altivo e incluso agresivo. Obviamente tuvieron que sacarlo del templo unas personas en defensa del sacerdote, porque
estaba fuera de sí, así que actuaron para proteger al sacerdote y pues sacaron a esta persona del templo. Uno, porque el templo es un lugar sagrado. La palabra nos lo dice: el celo por tu casa me devora. Mi casa es casa de oración y la casa de Dios Padre tenemos que respetarla. Además, en el sagrario está Jesús, vivo, real y presente, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y no, sé que no solamente pasa en esa parroquia, sé que este tipo de situaciones se presentan en otras parroquias también. Y vemos cómo la gente no se acerca a Dios realmente porque quiera convertirse, porque quiera conocer a Dios, porque quiera amar a Dios, sino por un interés, y un interés económico. Y también recordemos lo que nos dice la palabra, que no se puede servir a dos señores. Así que muchas personas, lamentablemente, ponen el dinero por encima, y nosotros, por querer hacer una obra de caridad, pues estamos, como les decía hace un momento, siendo reos del pecado de estas personas que no tienen ningún interés en cambiar, en mudar de vida, solamente tienen un interés en acomodarse para generar lástima y para pedir dinero, y eso no está bien. De manera que lo mejor que podemos hacer nosotros es acercarnos al párroco o acercarnos a un convento o a un seminario y allí dejar nuestra ofrenda, ya que ellos la van a distribuir santamente. O si saben de una persona que realmente es necesitada y agradecida, pues a esa persona le podemos dar. Lamentablemente a veces nosotros queremos ser generosos, pero hay personitas que se acostumbran a eso, a que nosotros les demos, pero hay un dicho acá en Colombia, no sé si en otros países, que hay que enseñar a pescar y no dar el pescado. ¿Por qué? Porque el ser humano se vuelve, se acomoda, y ahí entra un vicio que es la pereza. Entonces no podemos cultivar vicios en otras almas. Tenemos que llevar las almas por el camino de la virtud. Por eso, si ustedes saben que es una persona virtuosa, agradecida, que realmente quiere hacer las cosas en Dios y que esa ayuda le va a servir para su santificación, denla con toda la tranquilidad. Pero si es una persona que se va a volver perezosa, aprovechada, que de pronto el día de mañana ya no va a querer esforzarse porque está esperando que todo el mundo le solucione con dinero, pues hay que discernirlo muy bien, y a esta persona, si no le hacemos un bien, pues es mejor no darle en dinero. Tal vez apoyarle con un mercadito y enseñarle, ¿no? Mira, te voy a apoyar con este mercado, pero tienes que esforzarte, también tienes que trabajar, pues la palabra lo dice: el que no trabaje, que no coma. Entonces podemos citar lo que nos dice la palabra y evangelizar a estas personas. Así que en cuanto a la limosna, también podemos donar nuestro tiempo y ayudar a otros. Porque ¿quién da más? ¿El que da mucho dinero o el que da mucho de sí? Entonces, el servicio, el amor al prójimo, esas obras de misericordia, también entran dentro de lo que es la limosna. Vamos a la última parte de este podcast. Tal vez muchos de ustedes estaban esperando este momento. Vamos a ver cuál es la relación que hay entre los carnavales y la Cuaresma. Es importante que sepamos que antiguamente no se comía carne, no solo los viernes, sino durante toda la Cuaresma. O sea, antiguamente los católicos pasaban los 40 días sin probar carne. Y con respecto a esto es importante que nosotros sepamos que los romanos celebraban una fiesta en honor a un dios pagano que se llamaba Saturno. Ellos llamaban Saturno. Y como el cristianismo empezó a expandirse, ellos esta fiesta empezaron, dice esta teoría, a llamarla carnaval, que es una palabra que viene de una expresión latina que es carnem lavare, que significa quitar la carne. ¿Por qué? Por lo que les decía, que los católicos pasaban 40 días sin comer carne. Esa fiesta se celebraba unos días antes del miércoles de ceniza. Por eso es que ustedes ven que los carnavales casi siempre son antes de la Semana Santa. Pero entonces, ¿qué hacía la gente? Como los carnavales todo les estaba permitido, pues son fiestas paganas,
Ellos querían mantenerse en el anonimato y por eso es que en los carnavales se acostumbra a usar disfraces o a cubrirse el rostro con máscaras. Entonces, ¿qué es importante también? Nosotros los católicos, los que realmente queremos hacer la voluntad de Dios, cumplir con la voluntad de Dios todos los días, tenemos que tener muy claro que nosotros no podemos participar en carnavales, porque son fiestas paganas. Los carnavales no son de Dios. Entonces, también les contaba esto precisamente para que reparemos, para que nosotros oremos por esos hermanos que de pronto no tienen ni idea de esto, ¿no? No saben que son fiestas paganas que no agradan al Señor, porque todo está permitido en un carnaval. Ustedes ven y en los carnavales pues siempre hay como mucha tendencia a la lujuria, a la gula. Entonces también que sea un buen momento para evangelizar, porque mucha gente no va a los carnavales por maldad, sino por diversión o porque no saben, o porque no tienen una buena formación, y nosotros tenemos que evangelizar y tenemos que enseñarle a nuestros hermanos cuál es el camino que debemos seguir para vivir en la voluntad de Dios. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Démosle gracias a Dios y a la Santísima Virgen María por todo lo que han obrado en nosotros. Si tienen alguna duda más, por favor déjenla en los comentarios. Y si quieren que hablemos de un tema en particular, por favor también escríbanlo en los comentarios. Nos despedimos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pater noster, qui est in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimiti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morti nostre. Amén. Gloria Patri, Filii, Spiritui Sancto, sicut erat in principio nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. En alabanza de Cristo y del Inmaculado Corazón de María, Dios les bendiga.